Hola muchachos, vamos a comenzar con el último ejemplo de vigas T, que es el ejemplo 4, que es de diseño. Aquí también nos piden calcular el área de acero que debe llevar la viga, la sección para resistir el esfuerzo. A diferencia del ejemplo anterior, del ejemplo 3, en el ejemplo 4, como vamos a ver, va a resultar que la viga trabaja como viga T, no como viga rectangular. Entonces el proceso es un poquito más largo y un poquito más complejo. No tiene mucho chiste, tampoco es sencillo, pero es un poquito más largo. Los datos aquí ya me dan el momento último, ya no me dan los momentos por separado, ya me dan el momento con el que tengo que diseñar, que son 130 toneladas por metro, y todos los demás datos de la viga, que prácticamente son los mismos de la viga anterior. El ancho del alma son 30 centímetros, el espesor de la losa 10 centímetros, el peralte 50, el FY 4200, el F'C 210, la separación entre vigas 5 metros y la longitud de la viga 7 metros. El claro libre son 7 metros. Son los mismos datos que de la viga anterior, pero en este caso el momento último es diferente, es mucho mayor. Entonces vamos a ver cómo se comporta y cuánta área de acero necesitamos ahora. Primer paso, calculamos el valor del ancho efectivo B, que al ser los mismos datos que en la viga del ejemplo 3, L sobre 4 es el valor menor, que me da L son 7 metros, perdón, 700 centímetros entre 4, 175 centímetros. Los demás son más grandes. Aquí es 16 veces el espesor de la losa más el ancho del alma, son 190 centímetros. Y la última ecuación es la separación libre entre nervaduras, que son 5 metros, 500 centímetros, más el ancho del alma, 30 centímetros, me da 530 centímetros. Entonces el menor es 175 centímetros. Igual que en el ejemplo anterior, proponemos la posición del eje neutro igual al espesor de la losa. C es igual a HF y es igual a 10 centímetros. Y calculamos el área de acero. Otra vez volvemos a calcular A igual a beta por C, beta es 0.85, C son los 10 centímetros y la distancia da como resultado 8.5 centímetros. Sustituimos los valores en la ecuación del área de acero. Lo único que cambia a comparación del ejemplo anterior, porque prácticamente es la misma viga, es el momento. En este caso son 130 toneladas por metro, multiplicamos por 1000 para convertirlo de toneladas a kilogramos y luego por 100 para convertirlo de metros a centímetros y me queda el momento de 13 millones de kilogramos por centímetro. Hacemos la operación y el área de acero me da 75.17 centímetros cuadrados. Revisamos la distancia A con el acero que acabamos de calcular. El área de acero por FY entre 0.85 del F'C por B. Esta B es el ancho efectivo. Sustituyendo los datos, el área de acero de 75.17 me da una distancia de 10.11 centímetros. Calculamos la posición del eje neutro con A entre beta, 10.11 entre beta, que es 0.85, me da 11.9 centímetros. Esto es mayor que 10 centímetros, por lo tanto C es mayor que el espesor de la losa, HF, y analizaremos como viga T. Muy bien, una vez que ya definimos que analizamos como viga T, el primer paso que tenemos que dar es calcular el área de acero que equilibra la compresión en los patines, el ASF. Y con el ASF podemos calcular el momento M1. ASF lo calculamos con la ecuación 0.85 del F'C por el ancho efectivo B menos el ancho del alma BW por el espesor de la losa HF entre FY. Todos estos datos los tenemos. El F'C son 210, el ancho efectivo B lo acabamos de calcular, son 175 centímetros, aquí está. El ancho del alma BW son 30 centímetros, aquí está. Y el espesor de la losa son 10 centímetros. Hacemos esta operación y el ASF me da 61.62 centímetros cuadrados. Este es el acero que se requiere
para equilibrar la compresión en los patines. Con este ASF podemos calcular directamente el momento M1. El ASF por el FY es el peralte por el espesor de la losa entre 2. El ASF que acabamos de calcular, este 61.62 centímetros cuadrados, por el FY que son 4200, por 50 menos el espesor de la losa entre 2. El peralte son 50 centímetros. Esto nos da un momento resistente sin factorizar, o sea, todavía no está multiplicado por phi. Un momento resistente M1 de 11.646.180 kilogramos por centímetro. Yo tengo el momento M1 que acabo de calcular y también tengo el momento último que, de acuerdo a los datos, debe de ser de 13 millones kilogramos por centímetro lo que tiene que resistir. Entonces yo sé que el momento último, si recuerdan de los ejercicios anteriores, el momento último lo obtengo sumando el momento M1 multiplicado por phi más el momento M2 multiplicado por phi. No conozco el momento M2, pero lo puedo despejar de esa ecuación. El momento M2 me queda igual al momento último menos phi por el momento 1 entre phi, quitando el phi del momento M2. Entonces, sustituyendo los datos, el momento último son 13 millones de kilogramos por centímetro, menos phi para flexión, que es 0.9, por el momento M1, 11 millones, y todo eso entre phi, que es 0.9. Obtengo que el momento M2 tiene una magnitud de 2.798.264 kilogramos por centímetro.